Un saludo muy cordial, bienvenidos a lo mejor de cada casa, como cada semana en M95 Televisión. La semana anterior hablábamos de cine, esta semana vamos a repetir también con el mismo tema. Cuento con 3 personas, no un solo invitado, sino 3, que están relacionados con el mundo del cine y de la comunicación en general. En primer lugar, voy a dar la bienvenida al director Miguel Ángel Entrenas, director de larga trayectoria, veterano y del que conocemos una trayectoria, ya digo, muy amplia. Miguel Ángel, bienvenido, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Paco. Muchas gracias por tu presentación. Estás en Córdoba, ¿verdad? Pasando frío, ¿no? Sí, un poquillo. Supera los 40 ahora mismo, pero bueno, estoy en casa y con el ventilador. Bueno, pues esperemos tener una trayectoria feliz a lo largo de esta hora. También cuento con Fátima Entrenas, que creo que es la hija de Miguel Ángel. Ella también se dedica al mundo de la dirección y la tenemos también en Córdoba. Fátima, ¿qué tal? ¿Cómo Eso, estás? muy ¿Cómo bien, estás? pasando mucho calor, pero bueno, se sobrelleva. La costumbre ya. Tú estás en el interior de un automóvil. Sí, sí, es que me pilláis trabajando, entonces estoy en el coche. Sí. Bueno, pues esperemos que no te ases demasiado, que te tengan que dar la vuelta cuando estés hecha de un sitio, que te den la vuelta para hacerte del otro, ¿no? Sí, Esperemos, mejor. esperemos que soportes el calor. Y el tercer invitado es Jesús Jaén, locutor de radio, actualmente en Radio y Televisión Marbella, pero también actor de doblaje y actor físico. Yo le hablaba el otro día de lo de actor de voz. Ahora me dirá él lo que es eso de actor de voz. Jesús, bienvenido también. Bien hallado, Paco. Buenas tardes, Fátima. Buenas tardes, Miguel Ángel. ¿Qué tal todo? ¿Cómo estáis? Bien, bien, Jesús. Buenas tardes, Jesús. Y además Jesús no necesita micrófono, Jesús se lanza y tiene un vozarrón, ese chorro de voz que diría Jorge Negrete. Decía yo un actor de voz. ¿Qué es un actor de voz? Un actor de voz es el que interpreta solo con la herramienta de sus cuerdas vocales, tal y como suena, así de claro. No es un doblador porque está mal dicho, porque los dobladores son los que doblan los folios, la madera, el hierro, pero un actor de doblaje es actor. Y por eso un actor de voz es el que utiliza solamente la herramienta para la interpretación. No tiene la imagen ante la cámara, pero sí tiene la utilización de la voz. Miguel Ángel Entrenas, ¿en qué momento llegas al cine? Bueno, casi sin darme cuenta. Mi padre era aficionado al cine Super 8, al teatro, y bueno, inculcó de alguna manera, sin él pretenderlo, la afición tanto al teatro como al cine. Yo ya nací en otra generación, en la generación del Super 8, y entonces me manejé primero con mi familia, con mis hermanos, las comuniones, las bodas, y eso, sin darme cuenta, ya empecé a contar historias de forma cinematográficamente. Y sin darme cuenta llevo más de 30 años dedicándome a esta afición que yo para mí pienso que es más que una afición. Y que Yo creo creo, haberle inculcado a un poco a Fátima. yo creo Miguel Ángel, que tú participabas en aquel festival de cine amateur o certamen de cine amateur que se hacía en Marbella en los años 80. Efectivamente, cayó, no sé si más de un premio, pero tenía muy buenos competidores, que hoy son gente muy conocida en el cine, pero bueno, sí que participé en varias ocasiones en el Festival de Cine de Marbella de Super 8, claro. Tenía mi fan en Marbella, iban a ver mis películas allí precisamente. Sí, me acuerdo porque yo formaba parte del jurado, era todavía muy joven, pero bueno, ya estaba intentando aprender a ver cine y la verdad que disfrutábamos mucho Sí. con el Super 8, efectivamente. Después ya se metió el formato de 16 milímetros, creo que fue, Sí. pero primeramente era simplemente el Super 8, que es un formato ya desterrado totalmente, ¿no, Miguel Ángel? Sí, pero tiene sus seguidores. Sé que aquí, muy cerca de Marbella, en San Roque, todos los años se celebra un certamen de festival de cine solamente en formato celuloide, porque abarca no solamente el Super 8, sino también el 16. Y todos los años participo de alguna manera por aquello del amor a la nostalgia y a que no muera ese formato tan, digamos, tan homenajeado y tan mítico, ¿no? Como es el Super 8. Fátima, teniendo a tu padre en casa, viendo su trayectoria, su manera de hacer cine desde pequeña, tú no podías dedicarte a otra cosa, ¿no? Tú necesariamente tenías que entrar en el cine también, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, creo que eso nos ha quedado un poquito cogida ahí, pero bueno, vamos a pasar a Jesús Jaén.
¿Cuándo estableces tu contacto con Miguel Ángel, Jesús? Pues mi contacto con Miguel Ángel fue prácticamente con casualidad, con Miguel Ángel y con Fátima, ¿no? Porque ahora te lo va a corroborar Miguel Ángel, ¿no? Él, estando convaleciente de un accidente que tuvo, compartía cama en una habitación de un hospital con un señor cuyo amigo no era otro que nuestro gran amigo común, Paco, tuyo y mío, que el director de cine David Galdiano, de San Pedro Alcántara. Y estando en la habitación, haciendo la visita a su amigo, pues le presentó a Miguel Ángel Entrenas. Y de ahí fue prácticamente la relación, porque en una de sus películas estaba en pleno rodaje, la de película de Inca Garcilaso, El Mestizo. Dio la coincidencia o la casualidad, la mala suerte, que uno de sus actores se puso enfermo y tenían que grabar esa serie de escenas, ¿no? Y entonces David Galdiano le habló de mí, Miguel Ángel se puso en contacto conmigo, yo venía de rodar de los Reales Alcázares de Sevilla, una producción americana llamada The Gate, que era el comienzo, además cine histórico también, era el comienzo de la religión bahaísta, con un director americano llamado Bob Hércules, recién llegado a Málaga, y me puso en contacto con Miguel Ángel, me llamó y a los 3 días estaba ya en Córdoba rodando el personaje de Juan Fernández Franco, el gran humanista y además el gran amigo y compañero de tertulias del Inca Garcilaso de la Vega. Y ahí fue mi relación y mi gran amistad con Miguel Ángel y con Fátima. Miguel Ángel, hay una constante en tu cine y es que podríamos calificarlo de cine histórico, ¿no? O por lo menos teniendo como protagonista a personajes históricos. Sí, eso ha sido, bueno, el sello de la casa, como que se suele decir, ¿no? Formamos una asociación, que es Asociación Mal Producciones, una asociación cultural sin ánimo de lucro, y lo que pretendemos es recuperar el patrimonio inmaterial de personajes tanto cordobeses como andaluces, ¿no? Abarca desde personajes no sé, de la Guerra Civil, como la Parrillera, o Teresa López, que fue la chiquita piconera, la última modelo de Julio Romero de Torres, Averroes, Maimónides. Y tenemos próximamente pues, el pensamiento de llevar al cine Séneca y Lucano, que es el proyecto que estamos intentando levantar ahora. Pero, en fin, sí, ese es nuestro cometido, no solamente amar el cine, sino servirnos de instrumento, de vínculo para reconocer o revivir los personajes andaluces que pueden estar un poco olvidados. Sí, recientemente en esta casa en M25 se emitió La chica piconera, que creo que es del año 2007. Sí, sí, correcto, del año 2007, sí. Ha tenido Sí, no, dime, Paco. No, te iba a decir que tiene una carga estética asombrosa, una banda sonora, no solamente ya por la calidad de la música, sino por el buen sonido, por el sonido brillante. Y yo creo que tratándose de un corto, tiene características de largo. Quiero decir que tiene una producción y una puesta en escena extraordinaria. Sí, muchas gracias. Sí, bueno, hicimos un trabajo de investigación, una miniserie, porque el personaje, tanto uno como otro, tanto Julio como María Teresa López, pues tenían en su vida más que suficiente para llevar al cine su vida, ¿no? Teresa López estuvimos investigando, yo la conocí personalmente antes de que ella falleciera, le hicimos en Super 8 y después ya, pues como le prometí que haríamos una película, hicimos el corto de La chiquita piconera, ¿no? Era la vida da para más, o sea, la vida de Teresa da para mucho más, sobre todo por, digamos, por el empoderamiento de aquella mujer en aquellos tiempos tan difíciles, donde ser una modelo, y más ser una modelo de Julio Romero, llevaba unas connotaciones sociales muy fuertes. Tanto es así que le afectó a lo largo de toda su vida. Y en fin, daría para un largo, pero no teníamos financiación para llevar a cabo ese proyecto. He leído en algún sitio, Miguel Ángel, que tu cine no es un cine comercial. ¿Eso es una virtud o un defecto? ¿Cómo lo interpretas? Pues no lo sé. Defecto quizás si quisiéramos conseguir dinero del cine, pero no es nuestro cometido. Actuamos de una forma altruista, no solamente yo como director, sino el resto de la gente que colabora conmigo, ¿no? Eso lo sabe bien Jesús, ¿no? Entonces, prefiero el otro aspecto, ¿no? Que sean películas no comerciales. Fíjate que este cortometraje del año 2007 sigue estando en valor, ¿no?
Para nosotros es un orgullo en que se vea en las aulas de los centros educativos y la pongan como ejemplo tanto a la película como al personaje sobre el tema de la violencia de género, hoy día tan de moda y que en aquella época era un tema tabú o que no se daba a conocer, ¿no? Así que el hecho de ser mujer en aquella época y ser además modelo de un pintor que pintaba a la mujer desnuda, pues tenía su carga social, ¿no? Claro, un pintor, Julio Romero de Torre, extraordinario pintor por otra parte, pero que durante mucho tiempo estuvo denostado porque se le acusaba de sensualidad, incluso un poco vulgar, de un supuesto romance con esta chiquita piconera, en fin, algo que no tiene nada que ver con el mundo del arte, pero afortunadamente es una figura que se ha reivindicado y se ha hecho que tenga el valor que debe su pintura. Fátima, ¿trabajar con tu padre es fácil? ¿Hay sintonía generalmente o puntos de discusión? Ambas cosas, ¿no? Porque claro, bueno, el trabajar con tu padre evidentemente es una persona que nos conocemos perfectamente, ¿no? Y bueno, pues sabemos un poco el enfoque que tiene cada uno. Pero bueno, siempre también es verdad que hay a lo mejor pues alguna pequeña discrepancia, ¿no? Discrepancia porque bueno, pues a lo mejor yo quiero enfocar de una manera y él lo quiere enfocar de otra, a lo mejor hay escenas y secuencias que bueno, cada uno plantearía a su forma, ¿no? Pero bueno, lo bonito creo yo que es eso, ¿no? Es el poder al final unificar ambos puntos de vista y crear algo pues bueno, que sea de los dos, ¿no? Y bueno, muy curioso porque claro, al final pues es tu padre, ¿no? Y tienes esa cosa de la confianza, ¿no? que bueno, pues que tienes en familia, pero yo lo veo también algo, la verdad que es muy bonito porque no creo que todo el mundo tenga la oportunidad de compartir, bueno, pues con su padre este hobby, ¿no? Tan maravilloso y tan bonito y la verdad que bueno, yo siempre pues estoy muy agradecida de poder compartir eso con él, la verdad es que sí. Además hay que recuperar esa vieja máxima que se decía que se debe obediencia a los mayores y respeto a los mayores. En Sí, hombre. este caso, el mayor profesionalmente hablando es tu padre, ¿no? Bueno, Jesús, claro. bajo tu punto de vista, Jesús, ¿cuál sería la característica que diferencia o que le da el carácter propio al cine de Miguel Ángel? Bueno, yo antes de contestarte a esa pregunta, yo le diría tanto a Miguel Ángel como a Fátima una pregunta. Le diría, oye, vosotros cuando estamos rodando nos lleváis tampoco el trabajo a casa, ¿no? Para no discrepar tanto, ¿no? No, ni mucho menos. Lo llevamos. No, es una broma. Hombre, para mí es un privilegio el haber trabajado en dos de las producciones de Miguel Ángel y Fátima. Una de ellas fue la primera en la que conocimos cuando nos referimos al Inca Garcilaso, el mestizo. Después ya le siguió el Julio Romero, un pintor para una ciudad, ¿no? Esos contertulias que tenía tan fantástico Julio Romero con su gran amigo Ramón del Valle Inclán, ¿no? Pero yo creo que ahí hay una grandísima fusión sobre la caracterización de especializarse estas producciones, de Mael Producciones, a la hora de ser una de las productoras que ahora mismo en Andalucía y prácticamente en España se están especializando a la hora del cine histórico, pero exhaustivo. Exhaustivo, con muchísimo rigor y con mucho archivo histórico. De hecho, bueno, pues tenemos ahí una carrera y una universidad de historia de la Universidad de Córdoba que lo dice absolutamente todo. En cuanto a la mezcla de la solidez y la veteranía de Miguel Ángel Entrena con lo que es la nueva estirpe, la nueva generación, la nueva savia de implantar al cine histórico con la labor y la profesionalidad que tiene Fátima Entrenas. Yo pienso que, sin duda, y todo eso unido, no solo, como bien decías antes, Paco, con el tema de las bandas sonoras, que me parecen espectaculares, sino también con las últimas producciones y los últimos trabajos que se ha utilizado la gran sapiencia. Para mí es un sabio y además Premio Nacional de Poesía con la guionización de un señor que se llama Carlos Clemenson. Para mí eso es una combinación absolutamente espectacular a la hora de la recreación de un personaje histórico. Bueno, otra cosa que a mí me parece muy importante en la carrera de Miguel Ángel es el hecho de cultivar el corto, porque muchas veces al corto no se le ha dado su valor. Lo mismo que ocurrió en literatura con el cuento, que se decía que el cuento era un aprendizaje para hacer una novela, algo totalmente falso porque es un género propio, y me da la sensación de que ocurre lo mismo con el cine, que tiene que ser que Almodóvar haga un corto y lo lleve al Festival de Venecia para que la gente diga, hombre, el corto merece la pena verse también, ¿no? En ese sentido, Miguel Ángel, tú lo has tenido siempre muy claro, ¿no?
Sí, sí, en ese aspecto lo hemos tenido claro. El cortometraje es un género de por sí, cuenta una historia en menos tiempo, más comprimida, más directa, mientras que un largo desarrolla una historia que necesita también más minutaje para poder desarrollar y expresar bien esa historia, ¿no? La mayoría que yo he realizado hasta ahora han sido cortometrajes, ¿no? Resumir también es complicado, ¿eh? Muchas veces una historia es compleja y requiere más tiempo y si la comprimen no resulta, ¿no? O sea que el cortometraje en sí mismo no es un largo encogido ni un corto, por supuesto, es una historia tampoco comprimida ni nada de eso. El corto tiene su propio género y se ve perfectamente. Hoy día con los medios que tenemos audiovisuales puedes ver el corto perfectamente en un móvil, en la pantalla del ordenador, del televisor, de una sala de cine. En fin, hoy día se ha diversificado mucho y el corto sigue teniendo su espacio, ¿no? Has dicho algo importante porque estamos en la época de la rapidez. Todo se quiere que sea rápido, uno tiene unos cuantos minutos y quiere enterarse de todo al completo y que finalice rápido. Y esto ha puesto también, ha denunciado un poco, ha puesto en evidencia a esos directores de cine que son incapaces de contar una historia en un tiempo prudencial y que necesitan siempre 2 horas y media, 3 horas, que son incapaces de contar una historia brevemente, ¿no? Sí, sí, es complicado, ¿eh? Por eso te digo, Paco, que muchas veces comprimir es mucho más difícil que emplear las 2 horas, ¿no? Que tiene o 1 hora y media, ¿no? El cortometraje tiene esa virtud, es breve y si lo breve es bueno, pues como decía Quevedo, doblemente bueno, ¿no? ¿Tú recuerdas, Fátima, cuál fue la primera vez que tú fuiste a una sala de cine a presenciar y a disfrutar de una proyección cinematográfica? Perdón, Paco, ¿a quién le ha hecho la pregunta? Le preguntaba a Fátima, Fátima. A Fátima, sí. Es que parece que ha perdido la conexión, ¿no? Ahora, ¿no? No sé. Bueno, pues he perdido la conexión, Fátima, me contesta tú también esa pregunta, porque también te la iba a hacer a ti. Sí, El primer recuerdo que tú tienes de haber visto una película en sí. una sala de proyección. Precisamente ayer con Martín Cañuelo, que es el distribuidor del cines de verano aquí en Córdoba, que yo creo que en Marbella también se ve el cine al aire libre, ¿no? Pues comentábamos eso, ¿no? Yo recuerdo que mi padre me llevó por primera vez al cine Fuenseca, que sigue funcionando como cine de verano, y la primera película que yo tenía apenas 4 o 5 años que recuerdo, pues fui a ver Bambi, que me causó una gran impresión, ¿no? Mi padre ha sido para mí un gran maestro a la hora de llevarme al cine, al teatro y demás, porque mi padre era de generación de actores como Paco Morán y demás, aunque él no se dedicaba profesionalmente a esto, sí que me inculcó desde pequeño el tema del teatro, el cine, ¿no? y la vida un poco artística, ¿no? Pues sí, y en tu caso, Jesús Jaén, ¿cuál es tu recuerdo de la primera visita a un cine? Pues casi similar como Miguel Ángel. Yo recuerdo también otra producción de Disney. Me acuerdo que mis padres me llevaron al teatro, ahora es el actual Teatro Florida en Algeciras, antes era el Cine Florida, y me llevaron a ver Fantasía de Walt Disney. Y bueno, pues yo, imagínate, con esa espectacularidad de colorido y de banda sonora que tenía Fantasía, pues me enamoró el cine, ya me encandiló. Bueno, actualmente con las plataformas hay mucha gente que no sabe lo que es ver una película en pantalla grande, lo ve en su casa. Hoy los aparatos de televisión, algunos son enormes, es cierto, pero nunca alcanza la dimensión de una pantalla de cine. ¿Estamos abocados a la necesidad de seguir viendo cine en pantalla pequeña y en plataformas o se retomará en algún momento la pantalla grande? Paco, yo te respondo. Mira, yo creo que van a coexistir las dos fórmulas. Por un lado, hay un tipo de cine que es necesario ver en pantalla grande y además compartirlo, ¿no? Es maravilloso encontrarte en una sala con todo apagado, que en un momento determinado todo el mundo es partícipe o copartícipe de aquellos sentimientos que te están expresando esos personajes en la pantalla o esa historia que el director te quiere contar. Eso para mí es un momento que es muy importante y creo que se seguirá manteniendo. Por otro lado, se irán compartiendo cine de evasión o otro tipo de cine a través de las plataformas, en los móviles, las tablets, en fin, cualquier otro sistema. Pero ese momento y esos cines, habrá menos, pero creo que seguirá, porque esa sensación que yo creo que me lo van a colaborar tanto Jesús como mi hija Fátima,
esos momentos que se conviven, que se viven con esas personas extrañas, que si se ríen contigo, todos somos partícipes de esos sentimientos, es un momento que no se van a poder compartir en una sala de estar de una casa, donde suena el móvil, donde miras que tiene un mensaje, en fin, el cine va a tener y va a seguir siendo lo que es hoy día, mejorándolo, por supuesto. ¿Cómo será que en este tiempo de pandemia y que no hemos podido ir a la sala de cine, yo he terminado por echar en falta incluso al comedor molesto de palomitas que está al lado haciendo un ruido extraordinario? Decía, bueno, me gustaría ir al cine aunque tuviese que soportar al que come las palomitas. O el que absorbe, ¿no? La pajita del refresco. Sí, bueno, ahora ya las pajitas como se han prohibido. También, pero bueno, en nuestra generación eran las pajitas en los refrescos, ¿no? Hombre, yo me acuerdo de las pajitas y sobre todo de las palomitas en unas matinal, las famosas matinés de los domingos a las 12 de la mañana, por ejemplo, viendo Miguel Strogoff, ¿no? Que eso es lo que me pasaba a mí, ¿no? Que me encontraba a mí. Hombre, ya en esa época todavía no existían los móviles, menos mal que todavía no existían los móviles, ¿no? Y vivíamos y vivíamos. Y es lo que decía. Sí, efectivamente, y yo corroboro las palabras de Miguel Ángel. Yo creo que el cine hay que verlo necesariamente en pantalla grande, pero que no se debe de olvidar otros tipos de plataformas en las que en un momento, pues sí, puedes sentir la necesidad de ver cualquier tipo de película, porque ya gracias a esas nuevas tecnologías podemos confeccionar el cine a la carta. Aunque la magia del cine, la magia del, incluso echando de menos al mítico acomodador, ¿os acordáis? ¿No? Con su linterna. O sea, eso no se puede perder porque es cuando tú te integras en la película, es como tú formas parte de ser incluso otro personaje más de la película. Miguel Ángel, entre el lenguaje del cine tradicional y de las actuales series que dominan muchas de las plataformas, ¿hay algún punto de conexión? ¿Son caminos paralelos? ¿Cómo concibes tú eso? Las series y las películas. Hoy las series imitan más al cine, ¿no? Incluso si queremos ver algo nuevo, novedoso, más que al cine, tenemos que ir a las series, ¿no? La serie pues cuenta con la ventaja de que los personajes, una vez que ya lo has presentado, pues te enganchan al espectador y, en fin, la historia no es necesaria presentarla cada vez que empiece un capítulo, ¿no? Pero yo sigo, como te decía antes, Paco, prefiero el cine, prefiero una historia que empiece y acabe, ¿no? Y, en fin, pero bueno, son elementos, digamos, distantes, ¿no? O sea, distintos, ¿no? Para mí el cine como tal, como arte, que lo entiendo, prefiero, como ha dicho Jesús, verlo en una sala grande, con una pantalla grande y demás. Ten en cuenta que cuando un director se plantea una película, pues lo primero que tiene que saber es si va a ser una serie, si se va a proyectar en una plataforma o se va a proyectar en cine, en una pantalla grande. No es lo mismo encuadrar a un actor en una pantalla que el espectador va a ver de su casa o en una pantalla del cine, ¿no? Son lenguajes completamente distintos. No sé si Fátima ha vuelto, si la tenemos. Sí, aquí estoy. Bueno, pues cuéntame cuándo fue la primera vez, por lo menos que tú recuerdes, que fuiste al cine y con quién. Pues mira, yo recuerdo que la primera vez que fui al cine fui a la Filmoteca de Andalucía, que por cierto está en Córdoba, ¿no? En Córdoba, eso es. Y bueno, recuerdo que me impactó porque, bueno, claro, todo a oscuras, ¿no? Recuerdo que además vi un cortometraje que era, bueno, pues un poco de miedo y me acuerdo totalmente del cortometraje cómo era, ¿no? Y yo era muy pequeñita, la verdad que me impactó, ¿no? Sobre todo por, bueno, lo que estábamos hablando un poco al hilo, ¿no? Esa experiencia que te da el cine, ¿no? O sea, el ir al cine como experiencia, que es lo que hoy en día también se tiende un poco, ¿no? O sea, vamos al cine no solo por la película en sí, sino realmente a tener una experiencia, ¿no? Que es esa oscuridad, como tú decías también, el compartir con gente que no conoces, ¿no? El que te molesta, el que no, pero al fin y al cabo es una gran experiencia donde te cuentan una película, una historia, ¿no? Y donde tú te emocionas. Y en mi caso, bueno, pues la primera... Pues la primera experiencia es la que nos ha contado. Se ha vuelto a quedar colgada, pero bueno, también forma parte un poquito del encanto del programa de hoy. Miguel Ángel, ¿tú crees que las salas comerciales deberían programar también cortos? Porque es muy difícil encontrar un corto en una sala de cine, ¿no?
Sí, es la lucha, ¿no?, que siempre se ha mantenido los cineastas, ¿no? El considerar al corto un género más y proyectarse en salas de cine, ¿no? Es una reivindicación que tenemos los cineastas desde hace muchísimos años. Yo recuerdo que una vez una ley en la que se obligaba a los empresarios de las salas de cine la obligación de poner un corto antes de la película, ¿no? Esto se llevó a cabo durante un tiempo y al final, pues, pudo más la empresa o digamos, lo comercial ante la visión del cortometraje y finalmente se suspendió otra vez, ¿no? Pero no sería mal, ¿no?, de que tuviéramos una sala, sobre todo ahora en los multicines, que se especializara nada más que en cortometraje y le diéramos un poco salida no solamente a los nuevos realizadores, sino también a los veteranos, como has apuntado antes, el caso de Pedro Almodóvar con La voz humana. Bueno, la realidad es que hay lugares como Marbella donde contamos con unas cuantas salas de cine, pero en ninguna de ellas se puede ver nunca una reposición, ni cine europeo, saber absolutamente lo que triunfa en Hollywood o lo que nos vende Hollywood. Y bueno, hay que ir a otro sector, como puede ser el Cine Club, de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento, para poder ver cine menos frecuente y menos comercial. Este es otro elemento con el que tenéis que luchar los directores que estáis un poquito al margen de esos circuitos, ¿no? Efectivamente, Paco, ya es una gran muralla. Un cine de autor como el nuestro, que no es nada comercial, es muy difícil competir con las grandes productoras, ¿no?, y con el comercio que esto genera, ¿no? Eso nos hacen enmudecer y nos hacen acallar, y más aún porque cada pueblo, cada forma, yo te pongo el caso de los andaluces, tenemos una forma distinta de expresarnos con la imagen, ¿no? Dicen que no triunfan, pero apuntabas antes el caso de La chiquita piconera. La chiquita piconera siendo un tema muy localista, un tema muy andaluz, pues la banda sonora es todo flamenco. ¿Cómo puede triunfar en Japón? ¿Cómo puede triunfar en México, en Estados Unidos y demás, ¿no? Quiere decir que lo local se puede siempre traspolar a lo universal, ¿no? Y eso serían cauces y formas distintas, pero está por medio el tema de la producción o lo que se cree que es rentable, y no aflora ese cine que deberíamos de estar más apoyados por las entidades oficiales, puesto que el cine es una parte muy nuestra de la cultura, ¿no? Es una forma de manifestarnos y de que nuestras costumbres, nuestra propia lengua, nuestra propia cultura se evidencie, se refleje en las pantallas de cine. ¿Y qué decir del reconocimiento del actor de voz o del actor de doblaje, como se le conoce habitualmente, Jesús Jaén, que todavía no he visto yo ninguna película doblada en que al final en los títulos de crédito aparezcan los nombres de los dobladores? No sería tan difícil incluirlo, ¿no? Pues sí, Paco. Además, eso suele pasar muchísimo, sobre todo en la finalización de los créditos en las producciones cinematográficas. Ahora, en las nuevas plataformas digitales, si os dais cuenta, en algunas de las películas sí están empezando ya a salir todo lo que es el script de los actores y actrices de doblaje que han participado. Suelen hacerlo ahora mucho las plataformas digitales, pero que está claro que en muchas de las películas, y mira que hemos tenido y tenemos grandes voces de actores y actrices en nuestra cinematografía, que quizás España sea uno de los países más destacados en cuanto al buen doblaje que se pueda realizar en películas internacionales, y que nunca al final del script y al final de los créditos de la película nunca ponen el plantel de los actores y actrices. Yo creo que es una de las cosas que también hay que reivindicar, la gran labor que se realiza sobre los estudios de doblaje y sobre todo por los actores y actrices, ¿no? Fátima. Sí. Sí, te quería preguntar, de todos los roles de ocupaciones que se puede tener en una película, ¿tú con cuál te quedas o cuáles son las que te gustan, o lo mismo lo has tocado todos los palos? Tú me dices. Sí, la verdad es que, bueno, yo como tenía esa oportunidad, la verdad, ¿no?, que no a lo mejor todo el mundo tiene, pero bueno, yo empecé de muy joven y empecé a meterme casi en todos los departamentos de cine. Y bueno, es verdad que el departamento de arte, es decir, de escenografía, la verdad es que me apasiona muchísimo, pero si tengo que elegir, la verdad es que me quedaría con el de dirección, ¿no? Porque al final, bueno, es como rodearte de gente, ¿no?, especialista en cada departamento, y al final es como, bueno, transmitir la idea que tú tienes y que quieres llevar a cabo, ¿no? Y como, bueno, al final es una mezcla de todos, ¿no?
Porque tú tienes una idea, pero al final, bueno, pues hablas con los actores, hablas con el departamento de producción, hablas con el departamento artístico y al final, pues se llega a un entendimiento, ¿no? Y es como una mezcla, ¿no? Bueno, pues yo como director haría esto así, pero al final, bueno, pues te recomiendan, te aconsejan y te guían un poco. Y es como, bueno, al final llevar a cabo una obra que, bueno, que forma parte de todo el mundo. Y me gusta porque, bueno, al final la dirección entra en contacto con todo el mundo, es como intentar transmitir tu visión, pero siempre, pues, o sea, recogiendo, ¿no? Toda la formación que tienen los demás departamentos y me parece algo como muy, no sé, pero algo muy, muy mágico, ¿no? Podríamos decir, ya que estamos hablando de cine, ¿no? Y me quedaría sin duda con la parte de dirección. Sí. El director o la directora debe tener mucho carácter para poder manejar a la tropa, cada uno con su ego personal, con su vanidad, con su opinión sobre el personaje. ¿Hay que sacar el látigo o la vara de olivo? No creo que llegue a tanto, ¿no? Pero sí que es verdad que al final te haces un poco experto en ego, sobre todo, ¿no? Eso es verdad. Es cierto que al final te haces un poco responsable de lidiar con los egos, ¿no? Pero también creo que la parte del director es precisamente el crear un buen ambiente, ¿no? Y aparte de tu formación como director, como por ejemplo en mi caso, ¿no? Que estudia Historia del Arte, especializada en cine y demás, sí que al final es mucho también don de gente, ¿no? Que al final es que todo el mundo esté contento, sobre todo en producciones que al final, pues, nadie cobra, ¿no? O sea, todo el mundo lo hace un poco por amor al arte, ¿no? Y claro, ahí realmente pues tiene todo el mundo que estar a gusto y que pasarlo bien, ¿no? Creo que es fundamental, porque si no, nadie vendría al final a los rodajes. Y bueno, es un poco de también por eso, ¿no? Porque... Y en tu caso, ¿cuál es tu opinión, Miguel Ángel? Tú que tienes más experiencia dirigiendo actores. Sí, yo apuntaba a lo que estabas diciendo antes, hay que tener armas, ¿no? Y además imponerse en algún momento, ¿no? Y en este caso yo siempre recurro a Fátima, que es donde me pone, como tú decías, a la tropa en la línea de salida para que todo vaya bien, ¿no? Yo soy más tolerante y, en fin, y algunas veces me gana, ¿no? Lo hago, ¿no? Por eso también en esa parte Fátima me cubre la espalda. La verdad es, yo coincido con lo que dice Fátima, el trabajo de dirección, un trabajo de mediador, de coordinador, donde todo el mundo le pregunta lo que tienen que hacer, donde tienen que poner la cámara y donde tienes que guiar. Nosotros hemos visto en algunas ocasiones, como bien lo sabe Jesús, en un equipo de rodaje con un montón de gente, decirte que en esta última han intervenido 300 personas. En el Inca Garcilaso fue una coproducción que hicimos entre Perú, Estados Unidos y España, con lo cual había equipos peruanos, había gente de Estados Unidos y de Andalucía, ¿no? Se hizo una mezcolanza ahí muy interesante. Al final, pues como ha dicho Fátima, yo prefiero también la dirección, porque esa idea que tú tienes de llevarla del papel, ¿no? Del blanco y negro, a llevarla a personajes de carne y hueso, siempre es una idea muy fácil. Ahora estás con el proyecto de Seneca. Es un largo, ¿no? Sí, queremos que dure pues, aproximadamente unos 130 minutos, 140 aproximadamente. Sí. Es un problema, es un proyecto muy, muy difícil, ¿no? Llevar a Seneca y a Lucano a la actualidad es complicado. Pero bueno, es un reto que nos hemos planteado. Contamos, como ha apuntado antes Jesús, con un gran guionista, catedrático de la Universidad de Córdoba, Carlos Clemenson, que ya está jubilado. Y, en fin, estamos trabajando en los guiones y con esa base se dice siempre que con un buen guión se puede sacar una buena película, así que vamos a ver si es verdad. Bueno, en este caso contamos con Nerón. Nerón está aquí presente. Jesús, ¿cómo estás preparando ese personaje? Sobre todo cuando uno tiene una referencia, bueno, en el cine con Peter Ustinov en Quo Vadis, que hizo una magistral interpretación de Nerón, y en el subconsciente tenemos esa imagen, ¿no? ¿Cómo construyes tú el personaje de Nerón? Y con esas escenas tan fantásticas que hacía con Petronio, en Quo Vadis, Peter Ustinov, porque además cuando ya me propuso Miguel Ángel y Fátima el que yo encarnase a Nerón, a Claudio, César, Augusto, Germánico, Agripa, pues ya me lo pusieron como realmente un papel y un personaje muy complicado, porque Nerón es muy complicado, y más teniendo pues esos hándicaps, sobre todo de grandes actores como el de Peter Ustinov.
Pero ya hablando, teniendo los primeros diálogos y sobre todo empezando a leer ya el guión, empiezo a preparar a un Nerón que no tiene absolutamente nada que ver con esa figura de Nerón de Peter Ustinov. Yo creo que estarán de acuerdo tanto Fátima como Miguel Ángel en un sentido. Nerón es un gran desconocido en cuanto a la historia se refiere, pero hay un denominador común en la figura de ese personaje, ¿no? Primero, que él siempre explotó su lado más narcisista. Nerón era un narcisista 100%. Y segundo, era un auténtico psicópata, no hay que dudarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues con mi perfil, que yo ya he participado, y además encantadísimo como siempre, en las producciones de Miguel Ángel y Fátima, como hombre duro, sobre todo en esta última con Julio Romero de Torres, que yo interpretaba al novio de una de las modelos de la cartulina, que al final pues a la pobre niña me la tengo que cargar porque por celos y por tal, estoy preparándome un personaje más que personaje histórico del emperador romano, más al lado narcisista. Algo parecido a un Aníbal Lecter a la hora del poder de convicción a las personas en el silencio de los corderos. Miguel Ángel, ahora que Nerón no te está escuchando, puedes ponerlo a parir, vamos, si quieres. Es disciplinado, te hace caso, o aprovechando eso que ha dicho de psicópata, se va por los cerros de Úbeda. Bueno, tiene un poquito, como estábamos diciendo antes, ¿no? Ese ego que tienen todos los actores, también lo tiene Jesús, ¿eh? Pero bueno, es muy profesional. Y nunca tropieza con los muebles y se sabe el texto perfectamente. Deciros que para los que no lo saben o lo han olvidado, Séneca y Lucano, Séneca, el sobrino Lucano y su tío Séneca, son dos personajes cordobeses, andaluces, que convivieron con Nerón y fueron los encargados de su educación. Así que es un tema muy interesante. El Imperio Romano, el haber contado en esa época con dos andaluces de la categoría de Séneca y de Lucano. Fátima, tu padre afortunadamente es profeta en su tierra cordobesa, ¿no? Porque ha sido homenajeado en más de una ocasión y es el cineasta cordobés de referencia. Sí, por suerte, bueno, aquí no se cumple, ¿no? esa profecía, ¿no? Yo creo que, bueno, también es porque, bueno, al final las películas, como, bueno, son un poco también como proyección turística de Córdoba, ¿no? Que es una también de las cosas que siempre hemos querido transmitir, ¿no? O sea, el hacer películas de nuestra tierra, porque tenemos el escenario, tenemos la historia, tenemos los personajes, lo tenemos todo para ser una ciudad realmente cinematográfica, ¿no? Y yo creo que un poco, pues bueno, creo que le hemos dado un poco de visibilidad a toda esta parte, ¿no? Digamos, cordobesa. Y creo que en el fondo, por eso, bueno, pues la gente lo reconoce en ese sentido, ¿no? Porque es cierto que al final ha hecho mucho por la historia de Córdoba y también como una proyección turística. De hecho, bueno, cuando rodamos el Inca Garcilaso, ¿no? que fue una colaboración entre Perú y Córdoba, y bueno, que fue una película que se vio en muchas partes del mundo, o incluso también con Averroes y Maimónides cuando estuvimos en los liceos franceses, ¿no? Y bueno, el alumnado veía todos esos escenarios que teníamos en Córdoba. Es verdad que la gente se impresionaba muchísimo, ¿no? O sea, y me preguntaban los alumnos incluso, pero es cierto que todo eso está en Córdoba, es como cuántas cosas hay allí, ¿no? Y cuántas cosas interesantes. Y pues sí, correctamente, ¿no? Tenemos tanta riqueza escenográfica, cultural, histórica, que en realidad no entendemos mucho por qué, ¿no? ¿Por qué no se ha hecho esto antes, ¿no? Y en ese sentido creo que los cordobeses, pues bueno, en parte sienten un poco de eso como, bueno, un agradecimiento, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos dando a conocer un poco más a fondo todos esos lugares tan encantadores y tan misteriosos, ¿no? Que Córdoba no es solo la mezquita, que por supuesto es súper importante y bueno, ¿no? Que voy a contar yo de la mezquita, pero que hay mucho más que ofrecer, no solo al turista, sino ya te digo, como cultural y como histórica y por supuesto con la gente, claro, eso sí, eso también. Pero en Córdoba se puede rodar en verano, ¿es viable rodar en verano en Córdoba? No, fíjate que no puedo ni mantener una buena conversación porque el móvil me dice que hace muchísimo calor y que él no trabaja y por eso se me corta, o sea que en Córdoba en verano no se puede hacer nada. Bueno, ni siquiera una entrevista. No quiero yo que te dé un golpe de calor, tú si ves que la cosa se pone fea, huyes, ¿eh? No, tranquilo.
Yo quiero apuntar una cosita, ¿no? Un amigo en Córdoba me decía, oye, es que Córdoba hace mucho calor. Digo, no, perdóname. Córdoba no es calor, Córdoba es historia, ¿no? Y por eso yo ratifico las palabras de Fátima, ¿no? No hay que olvidar una cosa, que es la única ciudad ahora mismo que tiene 4 catalogaciones de patrimonio de la humanidad. Tiene sus patios, tiene la mezquita catedral, tiene en Córdoba englobada como tal y tiene una última catalogación que es Medina Zahara, o sea, casi nada. Eso no lo puede permitir ninguna ciudad del planeta, ¿no? Pero independientemente de eso, también quiero hacer una puntualización con respecto a Córdoba, que es un gran exterior de plató cinematográfico enorme. No hay que olvidar tampoco otra de las producciones de Mael Producciones, Góngora. Esa me pareció espectacular. O sea, tal y como estaba el entorno, ¿no? Por eso te digo que ellos, para mí, son grandes expertos a la hora de la orientación histórica de los personajes que se encuentran, y muchos, y que todavía hay que dar mucha lista de grandes personajes en la historia de Córdoba. Seguramente habrá una explicación, Miguel Ángel, de por qué la Filmoteca Andaluza está en Córdoba precisamente. Bueno, pues se debe sencillamente a que cuando hubo la transición y se crearon las comunidades, pues Córdoba pidió que algún, digamos, organismo oficial se trasladara a Córdoba, ¿no? Entonces, pues lo único que se pudo conseguir es la Filmoteca. La Filmoteca, hay una asociación de la cual yo formo parte, se ha intentado llevar varias veces a Sevilla, Granada y demás, pero bueno, al final se ha intentado porque está en un sitio privilegiado al lado de la mezquita, ocupa un antiguo convento y está en un sitio, ya te digo, privilegiado, ¿no? Se lo han querido llevar a otros centros, en fin, ha pasado por más de una vicisitudes, ¿no? Y luchamos porque permanezca la Filmoteca, ¿no? Y contra viento y marea, ¿no? El hecho de que esté aquí la Filmoteca no quiere decir que la programación se pueda extender, ¿no? De hecho, hay una programación de la Filmoteca que se extiende a Granada, creo que también en Sevilla y creo que también en Málaga. O sea, que no solamente permanece en Córdoba, sino que se extiende a nivel de otras ciudades andaluzas. Sí que es verdad que el centro de recuperación se encuentra aquí, ¿no? En Córdoba. ¿Cuál puede ser el material cinematográfico más antiguo rodado en Andalucía y que se conserva en esa filmoteca? Sí, creo que hay unas imágenes de Valdelomar, precisamente, que se han recuperado. Recientemente se recuperó el año pasado unas imágenes que pedimos permiso a la Junta de Andalucía para incorporarla en esta última película de Julio Romero de Torres y Valle Inclán, porque se encontraron una imagen inédita de Julio Romero de Torres tanto en el patio del museo como por un recorrido que se hacía por las calles, ¿no? Se ha digitalizado y se ha podido recuperar, porque tú sabes que el celuloide con el tiempo pues se va deteriorando e incluso puede prender, ¿no? Puede incendiarse automáticamente, ¿no? Por los componentes que tiene. Y gracias, se ha hecho una buena recuperación de esas imágenes, pedimos autorización y están integradas dentro de la historia de la película que hemos hecho recientemente, Julio Romero y Valle Inclán, un pintor para una ciudad. Es una forma también de recuperar esa historia, ¿no? Claro, y además es importante contar también con la restauración de películas. Efectivamente, una de las misiones que tiene la Filmoteca es la recuperación y el mantenimiento de toda la imagen andaluza, ¿no? Claro. El celuloide, eso forma parte del pasado. Hoy día ya el celuloide no se usa, ¿no? Sí, pero se conserva, porque claro, siempre partimos de que el original se tiene que conservar, no nos vamos a conformar por tener una copia. Pero quiero decir cuando rodáis actualmente ya no se utiliza película en celuloide, ¿no? Ya no se utiliza el formato. Paco, hemos apuntado de que todavía seguimos, ¿no? Los nostálgicos del Super 8. El Super 8 era un formato de celuloide químico y físico que lo tocaba. Sin embargo, ahora, pues ya sabes, todo es digital y, bueno, pues nada, te da una disminución de coste estupendo. Mucha gente dice que es la democratización del cine, porque hoy el cine ya lo puede estar al alcance de cualquiera. No es como antes, que era carísimo, ¿no? Y eso, pues ya todo es digital. Fátima, en los últimos años, el cine rodado, concebido en Andalucía y además con acento andaluz, donde los actores ya hablan en andaluz y con el acento propio de cada tierra, pues se ve con toda naturalidad en toda España y tiene éxito. Eso es como un paso de gigante, ¿no?
Bueno, totalmente, ¿no? Porque si hacemos un poco vista atrás, bueno, en televisión, ¿no? La serie y demás, pues nos dábamos cuenta que aquellas personas que tenían acento andaluz siempre, bueno, pues se encargaban de personajes que eran un poco, bueno, digamos, de clase baja, ¿no? O eran siempre limpiadores, ¿no? O eran... Y bueno, hace unos años la verdad es que el cine andaluz ha tomado un gran impulso, ¿no? Y bueno, pues en la actualidad la verdad es que está teniendo su sitio, ¿no? Como un poco la idiosincrasia y el defender un poco, pues bueno, pues toda nuestra filosofía, nuestro estilo de vida, ¿no? El que se comprenda y se está cogiendo bastante bien y la verdad es que, bueno, nos sentimos muy orgullosos, ¿no? La verdad es que nosotros también como productora, ¿no? En ese sentido, nos encantaría poder hacer también, bueno, pues dar un paso más y no solo transmitir, ¿no? El mensaje que transmitimos de Córdoba, ¿no? Sino un poco más a nivel de Andalucía, ¿no? Pero bueno, es verdad bueno, que muchas veces pues faltan los medios, sobre todo económicos, y bueno, es a lo que un poco nos vemos sometidos y al final pues trabajamos solo en Córdoba, ¿no? Pero es cierto que ya si extrapolas a toda Andalucía, bueno, pues Andalucía sí que es un escenario increíble, ¿no? O sea, tienes nieve, tienes playa, tienes desierto, tienes montañas, tienes todo, ¿no? Y sería pues ideal poder hacer algo con respecto a toda la historia andaluza, ¿no? Y poder llevarla a todo el mundo. La verdad que sería, yo creo que algo, pues bueno, como un pequeño sueño que tenemos en la productora, pero bueno, que actualmente pues solo nos dedicamos a lo que podemos, ¿no? Que es a nivel local, a nivel Córdoba. Antes que me quede sin tiempo, este programa es lo mejor de cada casa y yo siempre pregunto eso precisamente. ¿Qué es lo mejor de tu casa, Miguel Ángel? ¿Qué es lo mejor de tu casa, Fátima? ¿Y qué es lo mejor de tu casa, Jesús? Bueno, venga, Jesús, venga, empieza. No, ¿qué va? No, para vosotros. Yo iba a decir, digo, las señoras primero. Venga, Fátima. Bueno, pues yo creo que lo mejor, en este caso mi casa que considero Córdoba, creo que si tuviese que darme con algo, mira, pues actualmente considero que lo mejor de mi casa es esa imagen, ¿no? y esa transmisión de que en Córdoba se convivió las tres culturas, ¿no? Entonces, como imagen de tolerancia, de modernidad y de bueno, ¿no? De algo que creo que por desgracia actualmente nos falta mucho, ¿no? Que es eso de poder convivir, un poco la interculturalidad, ¿no? Que se vivió hace ya tanto tiempo y que ahora tengamos que volver a transmitir ese mensaje. Yo me quedo con de todo lo que hay, ya te digo, como historiadora del arte, ¿no? Que podría decir mil cosas, me quedo con esa idea, ¿no? La idea de que mi tierra se convivió pacíficamente, tres culturas tan diferentes y que han estado en guerra durante tantísimo tiempo y que creo que es una idea que debemos de rescatar y de volver de poner, ¿no? Y de marcar Córdoba como un ejemplo de eso, de tolerancia y de interculturalidad. Miguel Ángel. Bueno, yo me apunto todo lo que dice Fátima. Yo apuesto también por las personas. Lo mejor de mi casa, de mi Andalucía, somos los andaluces. Y para que los andaluces no volvamos a caer en el error y volvamos otra vez a tropezar, hay que revivir con nuestros antepasados ilustres, que nos abran la luz, que nos enseñen el camino a seguir. Y con eso me quedo, con las personas y con las personas ilustres que ya dejaron su huella en Andalucía y que hay que recuperar, aunque sea con el cine. Yo, como todos sabéis, tengo mi corazón dividido. Mi mitad de corazón la tengo en Córdoba y mi otra mitad la tengo en Marbella, ¿no? Principalmente me quedo, sobre todo lo mejor de mi casa, me quedo con la conservación tan fantástica que se realiza, por ejemplo, en Córdoba sobre su patrimonio histórico, de cómo los vecinos tienen esa conciencia de cuidar esas raíces, que no es otra cosa que el ADN, la identidad de una cultura, ¿no? Y eso es una de las cosas que sí podríamos reivindicar, por ejemplo, en Marbella, que tenemos, como tú bien sabes, Paco, muchísimo patrimonio histórico y en el cual muchas veces se ha quedado
patrimonio un poco olvidado, ¿no? Y en el que hay que rescatar y hay que cuidar. Yo, que soy un caminante de piedra, que me gusta cada vez que voy a Córdoba todos los fines de semana para ver a mi chica que está allí, pues yo me pierdo por esa maravillosa judería, porque siempre tiene cosas que descubrir, ¿no? Y sobre todo lo bien que cuidada que está. Y con respecto al mantener las costumbres en Andalucía, el ser nosotros, al tener la seña de identidad. Antes hablábamos con respecto al tema del acento, de tener acento. No es lo mismo en una guionización de cine para que un actor diga algo en andaluz, que diga, ese pintor señorito a todas os tiene el seso sorbido. Que no decir, por ejemplo, cuando hicimos en Julio Romero y Ramón del Valle Inclán, un pintor para una ciudad, don Julio, este señor pintor señorito a todas os tiene el seso sorbido. No es lo mismo. Entonces, yo creo que hay que defender, ¿no? Sobre todo nuestro habla, nuestro idioma y nuestras costumbres. Tengo entendido que Miguel Ángel frecuenta la costa, se viene por aquí de vez en cuando. Bueno, los cordobeses acostumbran a ir a Fuengirola, pero últimamente he descubierto un montón de cordobeses que van a otros lugares también, que vienen a Marbella, que vienen a Estepona. ¿Has pensado en algún momento, Miguel Ángel, hacer alguna película con algún personaje o ambientada aquí en esta zona? Hombre, esta zona es maravillosa. De hecho, para el próximo proyecto ya hemos estado visitando localizaciones cerca de la costa de Casares y creo que ya tenemos visto dónde podemos rodar, dónde arranca la película, con esos amaneceres preciosos que tiene toda la costa. Y bueno, Casares es un pueblo maravilloso que también últimamente se aficiona al cine. Yo también soy covecino de Casares porque mi vivienda está en el término municipal de Casares, que es un pueblo que adoro, de la sierra, y por otro lado está toda Algeciras, La Línea, en fin, está la playa de Bolonia, en fin, rincones maravillosos de esa parte de nuestra Andalucía. Sí, que has mencionado la playa de Bolonia, no hace mucho en una televisión nacional alguien se encontró una vaca debajo de una sombrilla y se asombró que en la playa de Bolonia hubiese una vaca, como si eso fuese algo excepcional en Bolonia, ¿no? Bueno, esto es una anécdota, simplemente. No, de hecho, perdóname, de hecho, en Zahara de los Atunes no solo se caracteriza por ser el gran banco de atunes de toda la vida, sino que también existe ese gran rebaño de vacas retintas que están pasando tranquilamente y disfrutando de la playa de Zahara. O sea que hay vacas, vacas retintas además, ¿no? Sí, Miguel Ángel, ¿cuándo podremos ver Seneca terminado? Bueno, es un proyecto muy ambicioso, una superproducción, quizá la que hasta ahora ha sido más ambiciosa de todas. Mira que el Inca era ambiciosa porque, si no que se lo pregunten a Fátima cuando estuvo rodando en Machu Picchu y en las cuevas de los Incas, ¿no? Correcto. Y todas las vicisitudes que allí pasó, ¿no? Entonces, pues bueno, queremos contar un gran elenco de especialistas y demás. No es la primera vez que colaboran con nosotros, que de forma altruista han querido colaborar con nosotros en producciones como el Inca Garcilaso o como Averroes y Maimónides, ¿no? Entonces nos llevará tiempo. El proyecto nuestro dura como mínimo 2 años, acabamos de empezar, así que esperemos que por lo menos la filmación esté terminada para finales del año 2022 y podamos estrenarla en el... Bueno, pues quedaremos a la espera. Últimamente, desde hace ya años, el cine pasado en televisión, yo el primer contratiempo que tuve es cuando empezaron a poner la película y la mosca televisiva. Pero es que con el tiempo aparece sobre la película la mosca, el título de la película, el programa que emiten al día siguiente, todo eso al mismo tiempo que están pasando la película. Y ya por si fuese poco la cosa, nada más terminar, no respetan para nada ningún título de crédito, dan paso ya a la publicidad o a otro programa y no nos enteramos sobre el staff artístico y técnico de la película. ¿Qué opináis de esa práctica cinematográfica televisiva? Es lo que decíamos antes, ¿no? Con respecto a la utilización de las nuevas plataformas digitales o el ver el cine en pantalla grande en una sala específica y especializada en cine. Ahora mismo la televisión hay una cosa importantísima y tú lo sabes también, Paco. Se llama publicidad, se llama sponsors. Entonces, obviamente, pues tienen que copar todas las
partes de las pantallas que te dejan, o incluso hubo un tiempo, me acuerdo, que en una cadena privada de televisión, nada más comenzar la película, a los 2 minutos te cortaban la película para ponerte un bloque de publicidad que duraba 10 minutos. O sea, eso me parece a mí aberrante, ¿no? Entonces, no, es una falta de respeto. Como bien decías antes, es una falta de respeto, principalmente a la hora de no poner todo lo que es el equipo técnico que ha participado en la película, que muchas veces son muchas personas que se creen las personas que solamente son los actores o los directores los que tienen que aparecer en los créditos, y no es así. Desde el iluminador hasta la maquilladora, pasando por un carpintero o pasando por un señor que recoge cables, todos son importantísimos y fundamentales en una producción cinematográfica. Sí, Fátima o Miguel Ángel. Bueno, no, estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Jesús, pero claro, como se suele decir, el tiempo es oro en televisión, y entonces los 2 minutos que pueda durar una serie de nombres que al espectador en general, hombre, no le es tan atractivo como las propias imágenes, pues decida sacrificarlo en aras de que en ese tiempo le pueden entrar a la empresa distribuidora de ese canal de televisión pues bastante dinero, ¿no? Y entonces pues optan por eso, ¿no? Pero yo soy partidario de que las películas se deben transmitir en su integridad, ¿no? Lo que el director o lo de que la productora ha querido distribuir en su totalidad, ¿no? Incluidos los títulos de crédito, por supuesto. Pues hemos llegado al final de este programa, de esta charla. La verdad es que para mí ha sido muy, muy gratificante. Se aprende mucho hablando con personas que viven intensamente el cine. Miguel Ángel, gracias por haber estado soportando el calor de Córdoba a esta hora, que se podría estar echando la siesta con un buen ventilador. Pero bueno, hemos estado haciendo este programa. Fátima, gracias también por haber participado. A ti doblemente porque has estado en una especie de sauna que es el interior de ese coche. Espero que tuviese aire acondicionado. Bueno, parece que ahora ya se ha marchado. Es igual. Lo agradecemos. Y Jesús Jaén, gracias a ti también por tu participación. Un abrazo, Paco. Un abrazo, Miguel Ángel. Un abrazo, Fátima. Nos veremos pronto. Muchas gracias a todos, y a Paco también en especial. Pues nada, ha sido el programa de hoy, lo mejor de cada casa. Pretendemos regresar la próxima semana. Hasta entonces.